Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video les quería hacer un resumen del tema de estadística descriptiva que vamos a empezar a trabajar en esta etapa. Bueno, acá simplemente quería mostrarles algunos conceptos básicos, después el resto lo van a encontrar en los materiales de lectura que les van a permitir hacer las actividades y bueno, después a través de las videollamadas que puedan consultar las dudas, pero igualmente vayan dejándolas ahí en el Classroom o a través de WhatsApp para bueno, sacarse las dudas que vayan teniendo. Básicamente la idea de esta primera parte es que uno pueda comprender qué es y por qué se estudia la estadística, comprender algunos conceptos básicos de la estadística, eh, diferenciar entre lo que es estadística descriptiva y estadística inferencial, y diferenciar lo que es una variable cualitativa de una cuantitativa. Bien, si podemos decir a grandes rasgos con algunas palabras que representa la estadística, podemos decir que recolecta, organiza, presenta, analiza e interpreta diferentes tipos de informaciones que uno quiera analizar, que uno quiera estudiar algún campo, que uno quiera hacer un análisis de, por ejemplo, eh, la cantidad de cómo es las máquinas, eh, si están sufriendo algunas inconvenientes o están presentando algunas roturas, bueno, ver de qué manera, cuáles son las máquinas, en qué tiempo, cuánto dura, y uno a través de ese análisis puede servirle para proponer alguna estrategia de intervención que les permita optimizar los recursos. Entonces, bueno, acá le vamos a presentar algunas herramientas para lo que es la recolección, organización, presentación, análisis e interpretación de los datos que uno va obteniendo. Podemos decir que está al servicio de la ciencia, en especial en lo que es la gestión y el mantenimiento industrial. Podemos encontrar dos tipos de estadística, descriptiva e inferencial. La diferencia entre una y otra es que la descriptiva se ocupa de la recolección y clasificación de información resumida a través de cuadros y gráficos adecuados que permitan leer esta información en una forma apropiada. Es decir, que trabajamos en base a la información que recolectamos y después de su organización y presentación en base a los organizadores que optemos por utilizar. En cambio, el inferencial se ocupa de los procesos de estimación, análisis y prueba de hipótesis con el fin de llegar a conclusiones que nos posibiliten tener una base científica para la toma de decisiones tomada a partir de una muestra, digamos. Entonces, bueno, en este caso, si queremos hacer un estudio estadístico, tenemos primero una hipótesis sobre la población, o sea, qué queremos averiguar sobre la población y pensar primero cuáles serían las causas posibles de lo que está ocurriendo, decidir qué datos vamos a recoger, cuáles van a ser los individuos que van a pertenecer al estudio, o sea, la muestra, y los datos que vamos a recoger de esos individuos que van a ser las variables. Cuando una vez que recojamos los datos, pensar también qué tipo de muestra vamos a tomar. No podemos a veces trabajar con toda la población, sino que tenemos que tomar una muestra. Y después cómo vamos a organizar los datos, a través de tabla, con qué gráficos, qué cálculos vamos a necesitar. Vamos a realizar una inferencia que trate de explicar con esos datos que obtuvimos qué información nos aporta y después cuantificar la confianza de la inferencia para saber si esos datos que hemos obtenido son confiables. En este sentido, algunos conceptos básicos que tenemos son el de población, muestra, individuo o unidad elemental, observación, variable, parámetro y estadístico. Así a grandes rasgos, después en el material ustedes lo van a encontrar más desarrollado. La población sería el conjunto de observaciones o datos obtenidos de una medición, conteo o cualidad de ciertos caracteres de los mismos. La muestra sería una parte de la población que vamos a tomar para el estudio, que tiene que ser sí o sí representativo, ya lo vamos a ir viendo también esto. La unidad elemental sería cada elemento que está afectado
por la característica que queremos estudiar. Por ejemplo, si queremos hacer un estudio sobre el ingreso familiar, la población sería, por ejemplo, la ciudad donde se va a hacer el estudio. La muestra, por ejemplo, sería si identificamos un barrio en particular, donde vamos a tomar como estudio el sueldo, el ingreso que tiene la familia, y la unidad elemental sería cada familia en particular, digamos. La observación sería el dato que vamos registrando, producto de esa característica en la unidad individual. Y tenemos un ejemplo. Supónganse acá dice, se ha hecho un estudio para determinar la preferencia de una marca especial de detergente por parte de las amas de casa. Entre las 50 amas de casa entrevistadas, 30 dijeron que preferían esta marca. Acá la muestra sería de todas las amas de casa que estén en una determinada sociedad, esa sería la población. Dentro de todas las amas de casa, la muestra que tomamos fueron 50. O sea, el 50 acá representaría la muestra que hemos tomado, mientras que la población sería la totalidad de amas de casa que hay en el lugar. Y la proporción podríamos decir que si de esa muestra 30 preferían esta marca, podríamos decir que 30 dividido 50, que sería 3/5, que sería 0,6, que sería un 60%, podríamos decir que un 60% de esta muestra prefiere esa marca que queremos analizar. Si fuéramos nosotros los promotores de esa marca, tendríamos muchas chances de meterla en el mercado, digamos. O si fuera más bajo el porcentaje, podríamos hacer algunas estrategias de publicidad para incrementar la preferencia. O saber si es el precio, si es la calidad del producto, o bueno, distintas cosas que puedan estar afectando a que no sea elegido. En cuanto a las variables, que serían las características que queremos apreciar de los elementos, las podemos clasificar en dos partes, las cualitativas y las cuantitativas. Las cualitativas refieren a atributos de los elementos de la población, como por ejemplo, si prefieren tal marca de ropa, si prefieren tal color, o si tienen tal nivel de estudios alcanzado, por ejemplo. De acá también podemos dividirla en dos, nominal y ordinal. En cuanto a las cualitativas, las cuantitativas serían aquellas que representan un número, como por ejemplo si yo pregunto la edad de las personas, o si quiero averiguar el peso o el sueldo, donde el dato observado va a ser una cantidad, y ahí la puedo dividir en dos, que es variables discretas y variables continuas. Acá un poquito más explayado, bueno, lo que son las cualitativas, las nominales son aquellas que los valores no se pueden ordenar. Por ejemplo, si yo quiero analizar el sexo, si es masculino o femenino, si el grupo sanguíneo, de qué religión es, de qué nacionalidad, yo voy a tener clasificado en varias clases, pero no puedo poner que una es mejor que la otra ni nada por el estilo, o sea, solamente las nombro. En cambio, las ordinales, si yo puedo ordenar los valores, por ejemplo, intensidad del color, si quiero ir de más claro a más oscuro, o el nivel de estudio alcanzado, por ejemplo, si llegué a nivel primario, a nivel secundario, a nivel superior, también eso sí lo puedo ordenar. En las cualitativas, en cuanto a las discretas, solo toma valores enteros, por ejemplo, si yo pregunto la edad, cantidad de empleados, número de hijos, y las continuas, en cambio, son aquellas que están entre dos valores y tengo infinitas posibilidades entre ellos. Por ejemplo, si yo digo la altura, podría medir 1,58 m, pero podría medir también 1,85 m, 1,93 m, entonces como que tengo más posibilidades, infinitas posibilidades entre esos valores, digamos. Por ejemplo, acá algo para que vayan pensando, algunos ejemplos. Si yo calculo la distancia recorrida por cada estudiante para ir de la casa a la universidad, podríamos decir que es una variable cuantitativa porque me da un valor numérico, y que es un valor cuantitativo continuo porque no me da un valor entero, sino me da un valor, me da infinitos valores para el resultado. En el caso del tiempo que requiere un estudiante para responder un examen también, si yo tengo pautado un examen que dura 2 horas,
un estudiante puede tardar media hora, otro 45 minutos, otros 47, o sea, ahí tendría infinitas posibilidades. En el caso de las llamadas que llegan a una central telefónica, ahí no tendría un número entero de posibilidades, entonces sería una variable cuantitativa porque se representa con un número, y discreto porque ese número es un valor entero. La preferencia por cierta marca de refresco, por ejemplo, sería cualitativo nominal porque no tendría un orden entre las distintas marcas. Lo mismo pasa con el sexo de los estudiantes. Y en el caso de números de acciones vendidas en un día en la bolsa de valores, sería cuantitativo también, discreto, porque tendría un número entero de posibilidades. Bien. En cuanto al parámetro, es una función de todas las observaciones de una población, ya lo vamos a analizar bien. Y algo importante es que resume la información contenida de las observaciones que comprenden a una población, por lo que su valor es único y generalmente desconocido y por lo tanto debe ser estimado. Por ejemplo, si quisiéramos saber el sueldo promedio de una familia en Villa del Rosario, por ejemplo, no lo podríamos conocer en sí, porque sería imposible hacer un estudio con todas las familias, entonces lo podríamos estimar a través de tomar una muestra y ahí hacer el análisis. Y ya con eso, cuando yo hago una estimación, ahí eso se llama estadístico. Estadístico sería una función, pero de los valores de la muestra. Entonces yo puedo seleccionar una muestra de 50 familias de Villa del Rosario y hacer el cálculo del ingreso de cada familia de esas 50 y hacer un promedio. Ahí está la formulita del promedio. Y decir, estimar que el sueldo en general en Villa del Rosario es con ese promedio que me dio la muestra. Entonces, bueno, esa es una forma de hacerlo. Obviamente que la muestra tiene que ser lo bastante variada para que me represente lo mejor posible lo que está ocurriendo en Villa del Rosario. Con respecto a la organización de los datos, se pueden utilizar varias formas. Acá vamos a ver solamente lo que son las distribuciones de frecuencias y algunos dibujos, algunas representaciones gráficas como son los histogramas, los polígonos de frecuencia o las ojivas. También tenemos los diagramas de tallo y hoja, pero los vamos a ver posteriormente. Si tenemos variables cualitativas, acá las variables cualitativas, la mejor forma de representarlas es a través de gráficos. ¿Qué tipo de gráficos? Gráficos de barras o gráficos de sectores circulares, que son los que comúnmente llamamos gráficos de tortas. En el caso de que trabajemos con variables nominales, podemos colocar las categorías en cualquier orden, pero si trabajamos con variables del tipo ordinal, ya tienen que estar colocadas en un orden específico. Por ejemplo, si fueran marcas de gaseosa, las distintas marcas irían en cualquier orden, pero si tenemos el estudio, el máximo nivel de estudio alcanzado, ahí sí tendríamos que ordenarlas como de menor categoría a las de mayor categoría, digamos. Por ejemplo, acá dice, en una planta embotelladora se registraron 54 accidentes y de acuerdo con la parte del cuerpo lesionada, dedos, ojos, brazos, piernas, se registraron los datos. Lo que queremos hacer es organizarlos. Por ejemplo, acá tenemos el cuadro. Cada cuadradito significaría una lesión. Entonces, por ejemplo, una persona que se lesionó el dedo. En el segundo cuadrito tenemos otra persona que se lesionó el dedo. Después tenemos otra que se lesionó el brazo. Otra que se lesionó la pierna. Y así tenemos los 54 accidentes. Si cuentan acá los cuadraditos, hay 54. ¿Cómo los analizamos? Los organizamos a través de una tabla. En esa tabla ponemos las categorías, acá tendríamos 4 categorías, brazos, dedos, ojo, pierna. Sería una categoría cualitativa. Sería nominal porque no hay ninguna que sea como más preferente que la otra. Y si contamos cuántas veces se repite dedo, cuántas veces se repite brazo, cuántas veces se repite pierna, cuántas veces se repite ojos, después con telón pueden pausar el video. Tendríamos que hay 14 que se lesionó el brazo, 22 el dedo, o algún dedo de las manos,
7 el tema del ojo y 11 el tema que se ha lesionado la pierna. Si hacemos el diagrama de barras, fíjense que ahí están las barritas, que no están en un orden cualquiera, yo puedo poner cualquiera en cualquier lugar, y la altura de cada barra se corresponde con la cantidad de lesionados. Ven acá que los brazos llegan a una altura de 14, si bien acá no se ve la escala, dedos 22, estaría por acá arriba, ojos 7 y 11 el tema de la pierna. Entonces tenemos en el eje vertical, en el eje horizontal tendríamos las distintos tipos de posibilidades y en el vertical la cantidad de accidentes que corresponden a esa categoría. Si hacemos un diagrama de sectores, un diagrama de gráfico de tortas, acá hay que calcular porcentajes. Recordemos que un círculo tiene 360 grados, entonces, de acuerdo a esta cantidad, podemos sacar el porcentaje de torta que representa. Uno podría usar una regla de 3 o una proporcionalidad directa y decir, bueno, si los 54 personas representan el 360 grados, entonces 14 representaría tantos grados. Yo ahí haría una regla de 3, haría, por ejemplo, 14 por 360 dividido 54, y me daría el porcentaje este de 25,9%, y después le calculo el 25,9% de los 360 grados, y me daría los grados que tendría esa porción de la parte de brazo, digamos. Que sería el valor, si los calculo, 93,3 grados, digamos. Y así puedo ir haciendo con el resto. Entonces, se tiene que corresponder, acá por ejemplo la de mayor barra, la barra más alta, se corresponde con la porción más grande, que es esta. La otra barra que es esta, sería esta porción un poquito más grande. Después esta, y la barra más chiquita sería la porción más chiquita. Después, otro análisis que podríamos hacer es ver si dividimos entre de los lesionados, quién eran varones y mujeres, que si bien no está en la tabla ahí, pero si lo analizamos podríamos tener acá. ¿Cuántos? Acá me dice la referencia que los azules son mujeres y los amarillos varones. Entonces me daría, por ejemplo, que de los 14 que se lesionaron el brazo, me dice que hay 9 mujeres, 5 varones. De los que se lesionaron el dedo, que eran 22, tenemos acá 14 mujeres y 14 varones y 8 mujeres, bueno, y así tenemos para analizar. Esa información nos podría decir, por ejemplo, que hay más varones que se lesionan el dedo que las mujeres, o que hay más mujeres que se lesionan el brazo que los varones. O por ejemplo, el tema de las piernas, que hay más posibilidad de que se lesione una mujer que el varón. Entonces habría que ver también, uno podría ver cuáles son las causas que están provocando esto de la lesión, digamos. Eso podría ser, este simple hecho nos da un dato de que hay más riesgo en las piernas de las mujeres y en los brazos, y más riesgo en los dedos de los varones, de los hombres. Entonces poder ver ahí qué se puede hacer para mejorar este tema o por qué se debe esto. En el caso de las variables cuantitativas discretas, bueno, acá sí usamos lo que son las tablas de frecuencia, que están organizadas de esta forma. Acá van las distintas variables, los distintos valores, la frecuencia y la cantidad de veces que se repite ese valor, y acá le hacemos el porcentaje. En realidad después en el material van a ver que hay más columnas que están de acuerdo a lo que hicimos en el cursillo, si recuerdan, y los que no estuvieron presentes les voy a subir el material para que vean. Bien, en este caso, si vemos un ejemplo, dice acá la distribución de frecuencias del número de trabajadores que se ausentaron en 20 días laborales. Acá tengo que hay uno que faltó 2 veces, otro que faltó 1, otro que faltó 2 veces, otro que faltó 4, y así siguiendo. Tengo acá los 20 días. O sea que para interpretarlo mejor, en este día faltaron 2 personas, en este día faltó solamente 1, acá faltaron 2, acá faltaron 4, y así hasta el día 20 que faltaron 4.
Entonces digo, ¿cuántos días no faltó nadie? Que sería este. Si me fijo acá, hubo un solo día de los 20 que nadie faltó. O sea, por esto está el 1 acá. ¿Cuántos días faltó solamente uno? Cuento acá, tengo 4, por eso que tengo el 4 acá. ¿Cuántos días faltaron 2? Cuento los 2 que hay. Y así con 3 y así con 4. Si yo cuento la cantidad de días, me da los 20. Y haciendo el porcentaje equivalente, me va a decir que el 5% es que no vino ningún trabajador, el 20% de los días faltó solamente uno, el 35% de los días faltaron 2, el 30% faltaron 3, y así hasta completar el resto. Si sumo los porcentajes me tiene que dar el 100, y puedo hacer un diagrama de barras donde me diga acá los días, 0, 1, 2, 3, 4, y acá la barra sería en relación a la cantidad de veces que eso se repitió. Ahí también puedo ver yo el tema de, eh, bueno, en qué porcentaje faltan más las personas para después esos días ir previendo distintas organizaciones, por ejemplo, para trabajar. Bueno, hasta ahí, digamos, llegamos con el tema del análisis. Ya después para la próxima le voy a armar otro videito, pero hasta ahí vamos con el tema de este pequeño análisis. Ya le voy a subir otro videito para eh, terminar, digamos, de analizar. Bueno, les mando un saludo grande y esperen el próximo videito.